Minería ilegal. Explotación de la naturaleza. Explotación laboral, contaminación masiva, generación de empleos, pérdidas de control por el Estado, corrupción. ¿Qué está provocando en realidad la minería ilegal? La demanda mundial de minerales y metales preciosos, como el oro y el coltán, está en uno de sus puntos más altos en tantos años. Y es que el coltán, o más conocido como el oro negro, es esencial para fabricar celulares, tablets, ordenadores, entre otros equipos. Prácticamente este mineral es crucial para la tecnología moderna. Su extracción ilegal se ha disparado para satisfacer la creciente demanda. Y es que actualmente prácticamente todo el mundo requiere utilizar aparatos tecnológicos, y la evolución continúa. Y no es nada sorprendente que, en la joyería, el oro es altamente valorado por su brillo, maleabilidad y resistencia a la corrosión. Solo en esta área está representando aproximadamente el 50% de la demanda mundial. Históricamente, el oro ha sido considerado una de las formas más seguras de reserva de valor. Los bancos centrales de todo el mundo mantienen reservas de oro para asegurar la estabilidad económica y protegerse contra la inflación. Durante tiempos de incertidumbre económica y geopolítica, la demanda de oro aumenta debido a su reputación como un activo seguro y como dato adicional. Esto es muy importante frente a la caída constante del dólar como moneda principal internacionalmente. Asimismo, es utilizado en componentes críticos como contactos eléctricos, conectores y placas de circuitos en dispositivos electrónicos como celulares, ya que es un excelente conductor de electricidad. Y es que el oro también abarca en áreas que para muchos es poco conocida, como en la medicina. Se utiliza en tratamientos contra la artritis reumatoide y en dispositivos médicos debido a su biocompatibilidad. E incluso en la industria aeroespacial, el oro es utilizado para proteger las naves espaciales y satélites contra la radiación y el calor. Bueno, sabiendo ya la importancia de estos recursos esenciales, aunque la minería ilegal ha existido durante mucho tiempo, en estos últimos años se ha intensificado muy rápidamente. Y para entender un poco esta expansión reciente, hay que volver unos años, en aquellos tiempos donde se tenía que pasar en casa obligatoriamente. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en la economía mundial, aumentando la pobreza y la desigualdad. Solamente en América Latina, la pobreza aumentó del 30% al 33.7% entre 2019 y 2021. Y aunque puede parecer unos simples números bajos, mis amigos, esto representó más de 200 millones de personas. Esto llevó a muchas personas a recurrir a la minería ilegal como medio de subsistencia. Por ejemplo, en Perú, la minería ilegal resurgió en regiones como Madre de Dios, donde las áreas previamente controladas por el gobierno volvieron a ser invadidas por mineros ilegales en grandes cantidades. Solo escucha este dato. En 2023, la deforestación en Madre de Dios afectó a más de 18.000 hectáreas solamente desde el 2020. Esto es un dato gigantesco. Esto viene acompañado por la falta de regulación efectiva y la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales. Y es que no es sorpresa de nadie que gran parte de las instituciones públicas pueden ser fácilmente corrompibles. Esto es algo que se puede ver todos los días y en todos los países. Pues estos son factores claves que permiten el crecimiento de la minería ilegal. En Venezuela, la región del arco minero del Orinoco es un claro ejemplo, donde la complicidad de las autoridades locales facilita la operación de mineros ilegales. De la misma manera pasa en Brasil, donde las operaciones para combatir la minería ilegal en territorios indígenas como el de los Yanomami han enfrentado serias dificultades. Se estima que más de 20.000 mineros ilegales operan en territorio Yanomami en 2024, y de igual manera en varios países del mundo como en Ecuador, donde varias operaciones realizadas por el gobierno han terminado en el decomiso de una mínima cantidad de maquinaria en medio de tanta minería ilegal. Y la respuesta a esto es tan fácil: la filtración de información por parte de las propias autoridades de control. Y es que se ha acusado a varios funcionarios de ser parte de estas actividades. Los métodos utilizados en la minería ilegal suelen ser rudimentarios y muy destructivos. El uso de mercurio en la extracción de oro contamina ríos y suelos de manera irreversible. Este mercurio se utiliza para amalgamar el oro, formando una mezcla que luego se calienta para vaporizar el mercurio y dejar el oro puro. Al ser tan químico, este proceso contamina ríos y suelos. En el Congo, la minería de coltán y cobalto se realiza en condiciones precarias, sin medidas de seguridad, ocasionando una gran cantidad de accidentes entre las personas que realizan esta actividad.
El uso de equipos mecanizados, incluyendo excavadoras y dragas, permiten extraer grandes cantidades de minerales de manera más rápida, pero estas repercusiones son las que se hacen notar más, y no es de extrañarse observar noticias donde demuestran la gran devastación que provoca la minería ilegal. La mecanización ha facilitado la explotación en áreas más remotas y ha incrementado la escala de la destrucción ambiental. Y es que pueden deforestar vastas áreas en cuestión de semanas, y la contaminación del agua y del suelo es palpable. Pero hay algo que también se está saliendo de control. La minería ilegal no opera en un vacío. Está ligada a redes de crimen organizado que ven en esta actividad una lucrativa fuente de ingresos. Estas redes no solo explotan recursos naturales, sino que también participan en una variedad de actividades ilícitas que prácticamente también generan violencia y son unos de los principales actores en actos de corrupción. Y eso creo que no es sorpresa de nadie. Y es que, en muchos países, la minería ilegal está controlada por grupos armados y carteles que utilizan la violencia para mantener el control de las áreas mineras. Por ejemplo, en Colombia, grupos como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC han encontrado en la minería ilegal de oro una fuente crucial de financiamiento. Estos grupos imponen impuestos a los mineros, extorsionan a las comunidades locales y utilizan la violencia para disuadir cualquier resistencia. En Ecuador y Perú, la situación es similar. En Ecuador, las provincias de Zamora, Chinchipe y Napo han sido epicentros de actividades mineras ilegales, a menudo controladas por bandas armadas que extorsionan a los mineros y las comunidades locales. Estos grupos utilizan la violencia para proteger sus operaciones y han estado implicados en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado. En Perú, la región de Madre de Dios es un claro ejemplo de cómo la minería ilegal puede dominar territorios. Aquí, las bandas criminales controlan vastas áreas de la selva, utilizando la violencia y la intimidación para mantener el control sobre los mineros ilegales y las comunidades indígenas. Además, la minería ilegal no solo genera ingresos directos para las redes criminales, sino que también facilita el lavado de dinero. El oro, debido a su alto valor y facilidad de transporte, es un medio ideal para blanquear ganancias ilícitas. Los carteles de drogas en América Latina, por ejemplo, a menudo utilizan el oro ilegal para convertir dinero proveniente del narcotráfico en activos aparentemente legítimos. El oro ilegal se vende a comerciantes de oro, joyeros o exportadores. Se exporta a mercados internacionales, donde se refina y se introduce en la cadena de suministro global como oro legítimo. Este proceso ayuda a disimular el origen ilícito del dinero, completando el ciclo de lavado, y esto nos lleva a otro punto de análisis. Las bandas delictivas con los ingresos generados por la minería ilegal no solo se lavan, sino que también se utilizan para financiar otras actividades delictivas, fortaleciendo así las redes criminales y perpetuando un ciclo de violencia y crimen. A menudo financian la producción y el tráfico de drogas y utilizan estos fondos para adquirir armas, pagar a sus miembros y expandir sus operaciones. En muchos casos, los grupos que controlan las minas están fuertemente armados, lo que les permite mantener el control de los territorios y proteger sus operaciones de las intervenciones gubernamentales. Esto también ha contribuido al tráfico y explotación de personas. Los mineros a menudo son engañados con promesas de trabajo y buenos salarios, pero terminan en condiciones de explotación laboral, trabajando en minas ilegales bajo amenazas. Todas estas actividades generan impactos económicos negativos. Uno es la pérdida de ingresos fiscales. Los minerales extraídos ilegalmente no pasan por los canales de comercialización oficiales, lo que significa que los gobiernos no reciben los impuestos y regalías correspondientes. En Perú, se estima que la minería ilegal le cuesta al Estado más de 500 millones al año en ingresos perdidos. En Brasil, la minería ilegal representa aproximadamente el 30% de la producción total de oro. Esto implica una gran pérdida económica para el gobierno, ya que no se recaudan los impuestos correspondientes a esta producción. Muchas pérdidas representadas para los gobiernos, aunque bueno, no se sabe cuántos de estos fondos iban a ser usados de buena manera. Ya saben, la corrupción, aunque proporciona ingresos a corto plazo para los mineros ilegales, a menudo resulta en la destrucción de otros sectores económicos, como la agricultura y la pesca, debido a la contaminación y la destrucción del medio ambiente. Y aunque se obtienen gran cantidad de ingresos, la economía informal creada por la minería ilegal genera pocos beneficios para las comunidades locales en términos de infraestructura o servicios públicos. Por si han visto videos donde existe la minería ilegal, gran parte de estos terrenos no cuentan con una buena condición en infraestructura, ni los pueblos cercanos a estos. La minería ilegal proporciona empleo a miles de personas, especialmente en regiones donde las oportunidades económicas son limitadas.
En áreas rurales y de difícil acceso, la minería ilegal a menudo se convierte en una de las pocas fuentes de ingresos disponibles. Esto puede mejorar temporalmente la situación económica de los trabajadores y sus familias, proporcionando un flujo de dinero que dinamiza el comercio local y la demanda de bienes y servicios, ya que el ingreso generado se gasta en productos básicos, vivienda y otros servicios locales, estimulando la economía local a corto plazo. La mayor parte de las ganancias generadas por la minería ilegal no permanece en las comunidades. Los grandes propietarios y socios, a menudo vinculados a redes criminales, se llevan la mayor parte de las ganancias. Este dinero se utiliza para comprar bienes de lujo, como autos caros y propiedades en las ciudades. La falta de reinversión significativa en la comunidad perpetúa un ciclo de dependencia de la minería ilegal. Sin inversiones en infraestructura y desarrollo comunitario, las economías locales no pueden diversificarse ni crecer de manera sostenible, lo que mantiene a las comunidades atrapadas en una dependencia económica. La carencia de desarrollo a largo plazo significa que las comunidades no ven mejoras en la infraestructura, la educación o los servicios de salud. Este déficit en el desarrollo sostenible perpetúa la pobreza y la desigualdad, ya que los beneficios a corto plazo de la minería ilegal no se traducen en un bienestar duradero para la población local, sin contar que existe una mala administración del dinero. Y claro que ha mejorado la vida de muchas personas de buena manera, pero asimismo, en gran cantidad ha perjudicado de forma social, incluido vicios. Varios expertos afirman que los impactos son devastadores no solo para el medio ambiente, sino también para las economías locales y nacionales. Aunque proporciona empleo y puede dinamizar las economías locales a corto plazo, la mayor parte de las ganancias se concentra en manos de grandes propietarios y socios, en lugar de reinvertirse en las comunidades que más lo necesitan. Esto perpetúa la desigualdad y la falta de desarrollo sostenible, dejando a las comunidades atrapadas en un ciclo de pobreza y dependencia. La minería ilegal también está vinculada a redes criminales, que utilizan esta actividad para lavar dinero y financiar otras actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y armas. La corrupción y la falta de regulación efectiva facilitan la perpetuación de estas prácticas, dificultando los esfuerzos de los gobiernos para erradicar la minería ilegal y promover el desarrollo sostenible. Es algo que parece no tener fin. Bueno, por ahora no está ni cerca de eso. ¿Qué opinas sobre el impacto económico de la minería ilegal en las comunidades locales? ¿Cuál es tu opinión sobre la minería ilegal?